Oremos. Señor y Padre, gracias te damos, mi Dios, por darnos esta maravillosa oportunidad que todos nosotros tenemos de compartir en familia, Señor. Guíanos, Señor, a través de estas redes sociales, de poder vivir tu palabra, también compartirla con denuedo, Señor. En este momento, ayúdanos, Señor, a reflexionar en cada uno de los preceptos y mandamientos, Señor, que podemos encontrar en ellas. Ayúdanos, Señor, a refrescarnos, Señor, con tu palabra y guíanos para que podamos ser cada vez más semejante a tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu salvación. Gracias por la maravillosa misericordia que has tenido, Señor, para con cada uno de nosotros. En tu nombre maravilloso, guíanos esta noche. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, entonces vamos a iniciar con lo que es esta serie, ¿verdad? A continuar con lo que es esta serie, con lo que es este mensaje en esta noche. Bien, ustedes saben que nosotros hemos ya concluido con el capítulo 6. Bien, en esta noche vamos a iniciar este capítulo 7 y ya nuestro Señor Jesucristo ha tratado, ¿verdad? Con temas relacionados a la vida interior, ¿verdad? Del hombre, específicamente las motivaciones, las actitudes, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener cuando nosotros en ese capítulo 6 vimos cuando nosotros damos una ofrenda o una limosna, como dice el escritor de Mateo, ¿verdad? Mateo, ¿verdad? El escritor de este evangelio, pero también cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos, cuando nuestro Señor Jesucristo también habló del materialismo, cuando habló de las riquezas, cuando habló incluso del afán por las necesidades incluso básicas, de cómo nosotros debemos por encima de todo eso confiar en un Padre Celestial que nos tiene, ¿verdad? En mucho más estima que cualquiera de la creación, bien, cualquier parte de la creación. Así que en ese sentido, vamos a ver en esta noche también cómo nuestro Señor Jesucristo da un matiz interesante en este sermón, en este capítulo 7, porque comienza a hablar de los temas de cómo nosotros debemos de pensar, pero de cómo también nosotros debemos de tratar a los demás. Es muy interesante. Bien, como ustedes recordarán, Jesús le mandó desde el capítulo 5 a esta gran multitud que nuestra justicia debe de ser superior a la de los escribas y fariseos. Bien, pero al mismo tiempo también nosotros tenemos que ser humildes para con eso cuando nosotros vamos a practicar esta justicia, bien, que es superior y que ha comenzado, ¿verdad? En cierto sentido desde el final del capítulo 5, ¿verdad? A estar explicando más bien cómo nosotros podemos practicar esto, bien, desde el interior del ser humano, cómo nosotros debemos demostrar incluso el amor, sentir amor para incluso nuestros enemigos. Bien, pues es muy común que nosotros, el hombre, se justifique a sí mismo. Bien, es por eso que debemos de ser humildes en cuanto a esta práctica de la justicia que Dios quiere para los creyentes o para sus seguidores, bien, porque nosotros tenemos la tendencia a creernos más justos al juzgar a los demás. Bien, explicaré eso un poquito más adelante en esta noche. Primero quiero leer lo que nuestro Señor Jesucristo comienza en este capítulo 7 de Mateo. Vamos a ir a el capítulo 7 de Mateo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá.
¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en el propio ojo tuyo? Eso es interesante. Bien, iglesia, lo que aquí nuestro Señor inicia. ¿Cómo Él inicia? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que midáis os será medido nuestro juicio, ¿verdad? ¿Y por qué no mire? Entonces hace ese tipo de metáfora, bien, esta comparativa en este sentido. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga o el tronco, ¿verdad?, que está en tu propio ojo? Dice nuestro Señor Jesucristo que se nos medirá de acuerdo a nuestro juicio, bien, al juicio que nosotros usemos con los demás. Y en realidad esto debe de causar en nosotros un gran ánimo para que nosotros seamos más generosos, más amorosos, más perdonadores y también en un sentido más misericordiosos con los demás. Pero esto no es lo controversial en este texto, bien, sino no juzguéis para que no seáis juzgados. Esto es lo que causa gran controversia en muchas personas, puesto que muchos utilizan este texto, esta parte de este versículo, ¿verdad?, y lo sacan de su contexto para entonces justificar, escuchen muy bien, para justificar malas acciones entre los hermanos o entre las personas en general. Bien, nuestro Señor Jesucristo en este punto no nos está impidiendo todo juicio, no está censurando todo juicio. Bien, escuchen muy bien, iglesia, porque nuestro Señor no está censurando todo juicio con esto dicho. Él mucho más adelante, Él nos va a decir, bien, Él le dirá a sus discípulos en el capítulo 7 de Juan, del Evangelio de Juan. Escuchen lo que nuestro Señor Jesucristo les compartió a todos ellos. Bien, Juan, capítulo 7, el verso 24, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. No juzguéis por la apariencia. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo, sino que debemos juzgar, es un mandato, debemos juzgar con juicio justo. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo diría a estas personas o a sus discípulos más adelante, según el contexto. Bien, el juicio reprobado por nuestro Dios es aquel que censura hipócritamente a los demás. Bien, escuchen muy bien. El juicio, bien, que Dios rechaza, que reprocha, bien, en un sentido, es aquel que censura hipócritamente o juzga hipócritamente a los demás cuando tus juicios, bien, pretenden ponerte en una posición moralmente superior a la de los demás. Bien. Y vamos a ver algunos ejemplos en esta noche con respecto a eso. Jesús enseñaría, ¿verdad?, una impresionante parábola que podemos cotejar, ¿verdad?, o podemos relacionar con esto que nosotros estamos diciendo en esta noche. Según el Evangelio de Lucas, bien, nuestro Señor Jesucristo refirió una parábola, vean, a un grupo de personas que confiaban en sí mismos como justos, bien, y despreciaban o menospreciaban a los demás. En Lucas capítulo 18, escuchemos muy bien lo que Lucas en este capítulo 18 nos enseña, o Jesús enseña aquí. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, bien, y otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos.
Wow, yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, dice nuestro Señor Jesucristo, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Wow. Bien, esto es importante porque eso es lo que nosotros podemos ver, que debemos de reflexionar en cuanto a el juicio, cómo nosotros vamos a juzgar a los demás, incluyendo por la misma apariencia de las personas. Reflexionemos en otros ejemplos. Bien, vamos a hacer algunos ejemplos que Dios en un sentido, ¿verdad?, repudia. Bien, es como si fuera un empresario, un comerciante que dice que todos los funcionarios son ladrones. Bien, un ejemplo, estas personas dicen todos los funcionarios son ladrones. Bien, entonces ellos, en un sentido, también serán juzgados con la misma medida que se medirá. Bien, entonces podemos decir, o las personas pudiesen juzgar a estos empresarios y comerciantes como que todos los empresarios y comerciantes fueran también ladrones. Bien, otra parte para reflexionar en esto. Bien, con esta parte de la mota o esa partícula de aserrín, esta paja que cae en el ojo del otro. Bien, piensen en esto. Es como si fuera una persona, o sea, un comerciante o un empresario que evade 100,000 pesos de impuestos. Bien, al trasladar 1,000 sacos de ajo por la frontera, bien, en un contrabando, bien, es un contrabando y se ahorra 100,000 pesos en impuestos, pasando toda esta mercancía de ajo por lo que es la frontera, bien, pero quisiera cortarle la mano o la cabeza a una persona, un pipero, cualquiera que robe una cabeza de ajo de su negocio. Bien, esos ejemplos pueden ser triviales, pero hermano, pasa mucho, es muy común que nosotros hagamos este tipo de juicio y condenación a otros, mientras nosotros no podemos ver la gran viga que nosotros tenemos en nuestro propio ojo. Pero esto, por sobre esto que nosotros estamos diciendo, que pueden ser ejemplos vagos y triviales, bien, por sobre todo eso, el verdadero significado de este tronco en el propio ojo nuestro, hermanos míos, es esa actitud hipócrita de creerse mejor que los demás, bien, más santo, más justo. Por esa razón es que nuestro Señor Jesucristo, entonces, en el siguiente versículo 4 dice, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Déjenme compartirle este versículo a todos ustedes para que puedan verlo con mucha claridad. Bien, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga, el tocón de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota o la paja, ¿verdad?, del ojo de tu hermano. Algo impresionante, iglesia, bien, impresionante, y que nosotros debemos de tomar en consideración aquí. Nuestro Señor Jesucristo, bien, en el Evangelio de Lucas, Lucas lo describe, ¿verdad? O lo relata lo formula esta pregunta en una forma diferente, pero similar, ¿bien? Y dice la pregunta de Lucas, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Jesús enseña que la persona per se, bien, esta persona no podrá darse cuenta en primera instancia de su condición, no podrá darse
cuenta de esa gran viga que tiene en su ojo, bien, por el hecho, bien, de que tiene un tronco en su ojo. Y por seguro, una persona que tiene un tronco de ese tamaño en su ojo estará ciego, bien, obviamente de su error. Y es por esta razón entonces que nuestro Señor Jesucristo le llama a esas personas hipócritas. Bien, la hipocresía es siempre más evidente normalmente, bien, por nuestra condición pecaminosa, bien, normalmente la hipocresía es más evidente en otros, bien, es diferente, que verlo en nosotros mismos. Es mucho más difícil ver la hipocresía en nuestra propia vida que verla en otras personas. Podemos ignorarla, bien, y encontrar la manera de hacerlo, de ignorar esta viga que está en nuestro propio ojo, pero otros lo notarán inmediatamente con mucha más facilidad. El gran ejemplo de este tipo, ¿verdad?, de hipocresía, fue lo que sucedió con el rey David. Y eso es muy importante, ¿bien? El profeta Natán se acerca a David a confrontarlo, ¿bien? Y en eso le cuenta, bien, que un hombre rico que tenía muchas ovejas, que tenía muchas vacas, tenía suficiente para hacer cualquier cosa, ¿verdad? Robó, bien, una corderita de otra persona para matarla y brindársela de comida a uno de sus visitantes. Un corderito que, según el relato de Natán, era como si fuera de la familia de ese hombre pobre. Bien, bien, y este rey, que podía elegir de cualquiera de sus ovejas, bien, robó y mató ese corderito de ese hombre pobre. La reacción, bien, de David es lo impresionante, y es lo siguiente, y que voy a cotejar esto que pasa con el rey David con lo que nosotros estamos hablando de la hipocresía en esta noche. En Samuel, ¿verdad?, en su segunda carta, Samuel, capítulo, podemos ver aquí en segunda de Samuel, capítulo 12, el verso 5 en adelante, dice: y se encendió la ira de David al escuchar eso. Bien, es algo impresionante que un hombre con tantas ovejas, con tantas vacas, bien, que tiene para matar y servir a uno de sus visitas, viene y coge la única cordera de este hombre pobre y la mata. Se encendió en ira David en gran manera contra aquel hombre que Natán le estaba contando, ese hombre rico con muchas ovejas y corderos, y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, bien, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Wow, esto es impresionante. Bien, esa es la reacción a tal injusticia que ha cometido este hombre rico. Pero escuchen el versículo 7, lo que le dice Natán al rey David. Bien, entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Wow, iglesia. Bien, es de eso que está hablando honestamente nuestro Señor Jesucristo. Es mucho más obvio nosotros poder ver la hipocresía o la injusticia en las demás personas que vernos a nosotros mismos. Bien, es por eso que nuestro Señor Jesucristo le insta a esta multitud, ¿verdad?, a comenzar a ver, ¿verdad?,
lo que sucede en nuestra propia vida antes de comenzar a juzgar hipócritamente a los demás. Miren la reacción de David rápidamente para condenar a este hombre, pero estaba ciego con o en su propio pecado. Bien, el cual es y era mucho más grande que este señuelo que en un sentido le puso el profeta Natán a David. Lo que el profeta Natán le estaba mostrando a David solamente era una rama, una ramita de ese tronco que había en su ojo. Volvamos a nuestro texto, ¿verdad? En Mateo capítulo 7, ¿bien? Cuando en el versículo 5 nuevamente nosotros vamos a leer que nuestro Señor Jesucristo le llama a este tipo de personas hipócritas. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota de tu hermano. Bien. Esto es algo que necesitamos entender con gran claridad, iglesia. Con todo esto, hermanos míos, Jesús no dijo que estaba mal ayudar a una persona que tiene una paja en el ojo, bien, o un error en el ojo, un pecado, lo que ustedes puedan, ¿verdad? Especular de lo que significa o interpretar de lo que significa esta paja en el ojo de esta persona. No necesariamente está diciendo nuestro Señor Jesucristo que está mal ayudar a la persona que tiene una paja en el ojo. Lo que sí está mal y es condenable de parte de nuestro Señor Jesucristo es hacerlo en hipocresía. Bien, eso sí es condenable y eso sí no es permitido por nuestro Señor. Recuerden que nuestro Señor no está por medio de esto prohibiendo todo tipo de juicio hacia otro. No lo hace, hermanos míos. Debemos juzgar el comportamiento de los demás con ese buen juicio. Bien, cuando eso es lo que significa eso, juzgar a los demás con buen juicio, es cuando nosotros somos conscientemente juiciosos del hecho de que nosotros mismos seremos juzgados también de la misma medida que nosotros vamos a juzgar a los demás. Bien, es usual, bien, iglesia, es usual que juzguemos a otros, muy usual que juzguemos a otros con un estándar diferente, diferente al que nosotros usamos con nosotros mismos, ¿bien? Y aún así somos más misericordiosos con nosotros mismos que con los demás. Déjenme repetirle esto, iglesia, ¿bien? Es usual que juzguemos a otros con un estándar diferente al que usamos con nosotros mismos. Y aún así, somos más misericordiosos con nosotros mismos que con los demás. Esto es hipocresía, iglesia. Bien, esto es ser hipócrita cuando hacemos eso. Debemos juzgar a los demás de la misma forma que nosotros queremos que se nos juzguen a nosotros. Bien, nuestro Señor Jesucristo, en el contexto, ustedes van a ver que nosotros vamos a tener que juzgar en este mismo, o ver, que es la palabra que nuestro Señor Jesucristo usa en este mismo capítulo 7. Bien, vamos a tener que ver los frutos buenos o malos de las personas para hacer más céntricos en lo que nosotros estamos hablando, en un sentido para ver o saber lo que es bueno y lo que es malo, que es la parte o es la definición de juzgar. Bien,
saber lo bueno y lo malo, sopesar lo que es bueno y lo malo, nuestro Señor Jesucristo nos dice que por los frutos es que nosotros vamos a conocernos, ¿bien? Y este buen fruto, un árbol bueno da frutos buenos, un árbol malo da malos frutos. Ustedes van a ver eso más adelante en este capítulo 7 de Mateo. Pero hasta aquí vamos a dejar el estudio de esta noche y vamos a continuar la próxima semana también con eso. Oremos y antes de pasar a esta parte de preguntas, ¿verdad? Sobre nuestro tema en esta noche, vamos a cerrar con una oración y despedir a nuestra familia ahí en Facebook Live. Dios me le bendiga mucho. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, mi Señor, por darnos este maravilloso tiempo de poder abrir tu palabra con plena, Señor, certidumbre de que necesitamos compartir tu palabra tal y como está escrita. Ayúdanos, Señor, a poder ser celosos en cuanto a la sana predicación de tu palabra. Ayuda a cada creyente aquí a poder, Señor, comprender estos principios claros de esta justicia superior que debemos nosotros de poner en práctica, una justicia, Señor, superior que es viva en ti, Señor, que se muestra con toda claridad y con toda plenitud en la persona de Jesucristo. Ayúdanos, como dice el apóstol Pedro, a seguir tus pasos. Esta maravillosa justicia, Señor. Ayúdanos a ser juiciosos en cuanto, Señor, al juicio. Guíanos, Señor, a no juzgar de ninguna manera en las apariencias, Señor. Ayúdanos, Señor, a no juzgar, Señor, hipócritamente a los demás, sino, Señor, a ser humildes y reconocer nuestro propio pecado, Señor, delante de ti, para poder ayudar en humildad, Señor, a aquellas personas que tienen una paja en su ojo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Dios me le bendiga, hermanos de Facebook Live. Bien,